25 minutos de las 9 de la mañana y está Guille con nosotros porque nos vas a contar sobre el reinicio de clases en la provincia. 7 meses después vuelven las clases, pero no se preocupe, las clases no, o por lo menos no se altere, las clases vuelven pero recién en las escuelas rurales. Se está desarrollando en este momento el acto de manera virtual con la presencia del gobernador de la provincia, el ingeniero el contador Omar Perotti, con la ministra de Educación Adriana Cantero, el ministro de Educación también de la Nación Nicolás Trota. La idea es que vuelvan las clases en 56 escuelas rurales y esta es la comunicación que se está manteniendo con directivos de las escuelas Juana Manso en la localidad de Golondrina y la escuela Herbert Spencer en Tartagal, departamento Vera. Este inicio se da en nuestras escuelas muchas veces más invisibilizadas, las que están más alejadas, las más pequeñas. Ellas empiezan a construir este momento trascendente donde vamos a aprender de nuevos modos de habitar la escuela y de trabajar en ella. Estamos muy contentos, Nicolás, de que nos estés acompañando en este momento, que estés como compartiendo el instante, pero casi en nuestra casa con nuestro gobernador. Y a todos los que representando las instituciones que tienen estrecha relación con este momento, también se han hecho presentes. Los sindicatos, los directores regionales, los directores y funcionarios del Ministerio de Educación que nos acompañan. Bueno, estas 56 escuelas que hoy comienzan el dispositivo de presencialidad están ubicadas en las zonas rurales de los departamentos Vera, General Obligado, 9 de Julio, San Justo, San Martín, Las Colonias, Castellano, y conforman un grupo que ha sido clasificado como escuelas seguras en relación también a la preservación de la zona en la que viven sin impacto COVID. En el día de hoy nos acompañan 2 escuelas con las que vamos a mantener contacto y para que ustedes puedan escuchar sus voces. Son voces que emocionan, que convocan, que nos llaman a la esperanza de poder restituir el vínculo presencial cuando la pandemia nos permita tener seguridades. Y en este gesto de los niños y de los docentes nos van a compartir también lo que ha significado y significa para ellos esta posibilidad de volver a habitar el espacio escolar. En las escuelas que van a estar presentes hoy, les cuento sobre todo a Nicolás, porque los demás somos santafesinos y conocemos nuestra geografía y la recorremos, vienen de la Cuña Boscosa, Nicolás. La Cuña Boscosa, que es esa zona geográfica donde el bosque chaqueño hace precisamente una cuña en nuestra geografía y que tiene la particularidad de limitar también con los bajos submeridionales. Cuña Boscosa, por otra parte, que ha sido conocida a nivel nacional por la historia de la forestal. Los pueblos y los parajes que hoy abren sus escuelas han sido mojones de las redes ferroviarias de la forestal y han tenido mucho que ver con esa parte de la historia santafesina. De hecho, han sido pueblos que nacieron con el asentamiento de braceros y que posteriormente se urbanizaron con la llegada de las fábricas de tanino y el transporte de los quebrachos en la explotación del bosque santafesino. Explotación que también, dicho sea de paso, nos ha dejado otro paisaje con la pérdida de la forestación y esa fisonomía particular que daban los quebrachales. Esas son localidades pequeñas que además tienen una explotación económica vinculada a la ganadería o a lo que queda de la explotación forestal, y son poblaciones con, en el caso de Golondrina, de unos 500 habitantes, en el caso de Tartagal, 1.900 habitantes. Son pequeñas comunidades que hoy abren las puertas de sus escuelas. Alguna otra detalle que voy a dar de los nombres de estas 2 localidades. Golondrinas lleva el nombre en algún punto vinculado también a aquel trabajo
que era identificado en relación a la población golondrina, es decir, de los braceros que se trasladaban de un lugar a otro buscando precisamente una fuente laboral, pero también está relacionado a los pájaros del monte y sobre todo esos que migran, van y vienen, pero siempre vuelven a su lugar de origen. Así que también la palabra golondrina está relacionada con la primavera, el momento en el que vuelven las golondrinas. En el caso de Tartagal, Tartagal ha sido denominada así, primero era el kilómetro 22 de los pueblos de la Forestal y llegó a ser Tartagal por la explotación del tártago que había en abundancia en ese terreno. Y hoy es una escuela de jornada completa, con una población, decía, de 1.900 habitantes, y Golondrina, una escuela primaria pequeña en una población de 500 habitantes. Desde esa cuña boscosa querida, en mi caso muy querida, fui maestra en la cuña boscosa y tengo hermosos recuerdos de mi paso por el monte santafesino. Desde ese lugar, en la profundidad de nuestra geografía y con la calidez de nuestra gente del norte, vamos a tener hoy un diálogo con las escuelas que abren el dispositivo de la presencialidad. Si te parece, Nicolás, te damos la palabra para que vos puedas de algún modo también comunicarte con nosotros y con las escuelas, con estas dos escuelas que están presentes hoy. Cómo no, muchísimas gracias, Adriana. Saludarte muy especialmente, saludar al gobernador Perotti, a los trabajadores que nos están acompañando, saludar especialmente a Jorge, a Adriana y a Ariel y a Susana, ¿no? los directores de las escuelas que mencionaban. La verdad que para nosotros es un día muy especial, ¿no? Poder poner en valor todo este esfuerzo que se está llevando adelante en este año tan excepcional, ¿no? En este año que imaginábamos repleto de desafíos y de complejidades, ¿no? Porque Argentina viene transitando años muy complejos, muy difíciles para toda nuestra sociedad, y a esas complejidades se le suma esta realidad global del impacto de una pandemia, ¿no? Y en un momento tan difícil también se consolidaron en nuestras sociedades los compromisos. Y cuando hablamos de compromisos tenemos que mencionar de esos compromisos, de ese desafío, de dar respuestas a este momento repleto de complejidades, a nuestros maestros, maestras, a nuestros profesores, ¿no? Que asumieron en el camino de priorizar el cuidado de la salud, el desafío de seguir educando a la distancia, ¿no? Y es ahí donde creo que es fundamental marcar que hoy estamos regresando a clases presenciales en algunas escuelas de la provincia de Santa Fe, pero que hemos logrado como sistema educativo con el esfuerzo de maestros, de maestras, de profesores, de trabajadores en nuestras escuelas, de los auxiliares, de los directivos, de los gobiernos, con mucho compromiso de la provincia de Santa Fe, hemos logrado la continuidad educativa y pedagógica. Que por supuesto, lo que se aprende en la escuela es muy distinto a lo que se aprende en el hogar, ¿no? Y mucho más en una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Porque en la escuela tenemos la capacidad de enfrentar esas distintas trayectorias, esas distintas realidades, ¿no? Que cuando vamos al hogar no tenemos esa capacidad de respuesta tan cotidiana, ¿no? Y es ahí donde también, y lo conversábamos con Jorge hace unos minutos mientras esperábamos, es ahí donde también toda la sociedad toma conciencia de lo que ha sido una equivocación en no continuar un programa tan importante como es Conectar Igualdad, ¿no? Y yo lo quiero mencionar como un ejemplo para saber las cosas que no se hicieron bien, ¿no? Que no han sido pocas en los últimos años, ¿no? Y cómo tenemos que a partir de esta experiencia compleja para toda la sociedad, reafirmar cuál debe ser el camino para nuestro sistema educativo,
Cuestión que conversamos mucho con el gobernador Perotti, con la ministra de Educación de la provincia, ¿no? Remarcando que el desafío del diálogo con el sector docente es fundamental para encontrar ese rumbo que necesitamos para nuestra escuela, como también la priorización, ¿no? En la construcción de consensos, en lograr también la priorización de la inversión educativa. Por eso para nosotros es tan importante, ¿no? El presupuesto que ha presentado nuestro gobierno, que ha confeccionado el presidente Alberto Fernández en cuanto a dejar atrás un proceso de desinversión que ha caracterizado la agenda educativa en los últimos 4 años. Por supuesto que no es suficiente frente a la realidad tan compleja que transita hoy la Argentina, ¿no? Pero para mencionar algunos ejemplos, en una agenda federal de lo que es el desafío que tiene nuestro ministerio, hemos duplicado en el presupuesto 2021 la inversión en las becas Progresar. Hemos triplicado la inversión en infraestructura escolar, casi triplicado la inversión en infraestructura escolar, ¿no? Para readecuar a nuestras escuelas, para ampliar lo que debe ser también el proceso de escolarización temprana, como un derecho básico para construir mejores realidades en nuestra sociedad. Hemos triplicado la inversión en nuestro plan de conectividad Juana Manso, ¿no? Y eso lo menciono como algunos ejemplos de lo que debe ser el rumbo que tenemos que sostener, ¿no? Y es ahí donde todos estos aprendizajes en momentos de enorme complejidad también implican, ¿no? Que definamos ese camino entre todos y todas, ¿no? La emoción que tenemos, lo veíamos en el video, con el regreso de los chicos y las chicas a las escuelas, ¿no? Ver esos guardapolvos nuevamente ingresar a las escuelas, a sus aulas, a sus patios, en un proceso que sabemos que es complejo, en un proceso que, como hemos conversado con el gobernador, tenemos que ir construyendo la confianza social, tenemos que ir dando los pasos necesarios para recuperar esa nueva normalidad hasta que haya una vacuna que nos permita retomar a la escuela del mes de marzo, porque esta escuela que estamos transitando no es la escuela que queremos, es la escuela que nos impone la pandemia. Pero con el gobernador Perotti tenemos una agenda en común, que es priorizar el cuidado de la salud, y también, como sabemos que el impacto educativo es profundo, como es profundo el impacto en otros sectores sociales y económicos, a pesar del esfuerzo que están llevando adelante el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y toda la sociedad, queremos volver a la escuela, pero queremos volver a la escuela cuidando a nuestros maestros, cuidando a nuestras maestras, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y esa es la agenda que hoy estamos poniendo en movimiento también en la provincia de Santa Fe, que es un mensaje también para toda la Argentina, porque ganar la experiencia, ¿no? Del regreso a las aulas como proceso colectivo, como aprendizaje institucional es fundamental, ¿no? Porque también sabemos que el año que viene vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID-19 y este aprendizaje es fundamental. Agradecer, como mencionaba al inicio, ¿no? El enorme compromiso de todos nuestros docentes, de nuestras maestras, maestros, profesores, agradecer el compromiso también de todos los auxiliares, de todos los trabajadores de nuestra escuela, no solo en el desafío de seguir educando, sino también de ponerse al frente en algo que también preocupa mucho al gobernador, como preocupa al presidente, que fue garantizar el derecho a la alimentación en nuestras escuelas, ¿no? Y ahí estuvieron los maestros, las maestras, los trabajadores de nuestras escuelas, ¿no? Comprometidos en un momento donde la solidaridad y la mirada en el otro es una obligación más que nunca. Así que con la enorme alegría de poder acompañarlos, agradecer en Susana y en Ariel, ¿no? A todos los maestros y maestras de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y mencionar en Jorge, en Adriana, también mencionarla a todos los docentes de AMSAFE, de la provincia, ¿no? Como muchas veces debatimos, discutimos,
¿no? Con la propia secretaria general de CETERA, que es de la provincia. No tenemos una mirada común más Bien, allá aquí que la palabra entonces de Nicolás Trota, el ministro de Educación, en este inicio de clases 7 meses después, un inicio realmente muy parcializado. Recordemos, lo decía recién el funcionario, también la ministra Adriana Cantero, son 56 escuelas de 28 localidades, 800 alumnos. En una provincia de más de 3 millones de habitantes, 800 alumnos son los que vuelven a clases y se comunicaban de manera virtual, en este caso de manera simbólica, con 2 escuelas, una en la localidad de Golondrina y la otra de Tartagal, en el departamento de Vera, también en el norte provincial. De manera virtual, decíamos, porque es la única manera que pueden estar los funcionarios presentes. Decíamos, esto tiene que ver con que son poblaciones que no tienen circulación comunitaria, son escuelas rurales. Este es el puntapié inicial para la vuelta a clases. Recién lo decían los funcionarios. Probablemente hasta febrero o marzo del año que viene no vuelvan las clases presenciales aquí en nuestra zona. La circulación comunitaria es muy intensa, estamos en el peor momento de la propagación del COVID-19. En definitiva, es muy, pero muy difícil que vuelvan las clases presenciales aquí en nuestro departamento. 7 meses después de la pandemia también nos preguntamos cómo están los establecimientos educativos en la ciudad de Rosario, una vez que son objeto de vandalismo, de robo, también el mantenimiento de los establecimientos. ¿Están en condiciones para que vuelvan las clases cuando se resuelva de manera ministerial, chicos? Vamos a preguntárselo a nuestro compañero Pedro Levi, porque está con este tema desde el móvil. El estado de las escuelas de acuerdo al Fondo de Asistencia Educativa, ¿no? De acuerdo a FAE. Vamos a preguntarle a Pedro. Pedro, buen día. Buen día. Buen día, Pedro. Buen martes para vos. Monti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, vamos a centrarnos en educación con esta noticia que en algunos pueblos de la provincia de Santa Fe ya han comenzado las clases, pero ¿cómo estamos en la ciudad de Rosario? ¿Pueden comenzar las clases más allá de la decisión que se tendría que tomar por parte del gobernador de la provincia? Bueno, hay un relevamiento, hay cifras, hay estadísticas. Rubén, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, en este marco de esta problemática epidemiológica y de emergencia sanitaria, el reglamento que hicimos del área técnica del FAE nos arroja que hay un 30% de escuelas que no están en óptimas condiciones de poder las niñas y los niños volver a la escuela en forma presencial. Rubén, cuando hablamos de un 30%, buscamos las causas que han encontrado. Mira, las causas son, nosotros lo basamos en 3 ejes fundamentales. El primero es la cuestión de las instalaciones, ¿no? Vos tenés en muchas escuelas, sobre todo en el casco céntrico, que al ser de tantos años tienen problemas obsoletos en su cañería, en su instalación eléctrica. Otra causa son las cuestiones que hacen al entorno de la escuela, como la falta de presión de agua, que en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos incluso tenés conexiones clandestinas. Entonces eso hacen que no entre la presión como corresponde. Y un tercer elemento que no es menor es el robo y el vandalismo, que cuando se producen esto fundamentalmente roban instalaciones eléctricas o las bombas y nos dejan sin agua las escuelas. Bien, a ver, estamos nombrando justamente un elemento vital, como es el agua. En el marco de esta pandemia no lo tienen. Exacto. O están con problemas. O están con problemas, claro. El ABC de esta pandemia es la higiene. Entonces, al tener problemas de agua, estamos en una situación complicada en este sentido. Rubén, en todo este contexto, ¿hay alguna zona de la ciudad de Rosario, siempre hablando de escuelas, que se encuentran más complicadas que otras? No, en este contexto lo tenés bastante distribuido. Te vuelvo a repetir, la parte donde nosotros vemos las cuestiones más obsoletas se dan en el casco céntrico por la antigüedad que tienen los edificios en la escuela. Vos estás hablando de escuelas de más de 100 años en algunos casos. Entonces ahí todo lo que hacen adentro de la escuela tienen cañerías obsoletas, obviamente, y eso hace a que el agua no esté en condiciones. Y después tenés en las zonas periféricas lo que yo te decía, que era la falta de presión de agua por múltiples factores, como también problemas cloacales o sanitarios dentro de las escuelas. Ahora, Rubén, estas problemáticas vienen desde hace tiempo. Se utilizó la pandemia, todos estos meses que no hubo actividad en los establecimientos educativos, al menos para hacer obras y que esto no ocurra. Sí, nosotros venimos articulando con el área de infraestructura del Ministerio de Educación. En el mes de julio nos había arrojado más del 40% de escuelas que estaban en condiciones no óptimas para el ingreso de las niñas y los niños,
pero esa coordinación que se viene haciendo con el Ministerio de Educación, se vienen realizando obras en conjunto en algunos casos, en otros lo hacen ellos directamente y vamos solucionando las cuestiones de a poco. Bueno, párrafo aparte para lo que no es menor y que también lo deslizaste, que son los robos. Sí, eso es una problemática que se da en forma reiterada, en donde cuando vandalizan o roban las escuelas, fundamentalmente se llevan la parte eléctrica o roban las bombas, o lo que es a veces en forma muy dañina, rompen las bombas por romperlas nada más, y eso hace que no se llenen los tanques de agua y no puedan tener las condiciones higiénicas que corresponden. Breve, Rubén, hemos estado en muchas oportunidades en los últimos meses. ¿Se incrementó en esta pandemia la cantidad de hechos delictivos? Sí, la verdad que en ese sentido ha habido siempre como un sub y baja, pero hemos tenido promedio de no menos de 20 y pico de hechos vandálicos en escuelas en forma mensual. Mucho. Sí, bastante, sí. Hubo momentos que fueron muy altos, como en el mes de junio, julio, en donde ahí estábamos en casi 40 escuelas que habían sido vandalizadas. Después entró en una meseta, pero seguimos estando en 20 hechos, 20 y pico. Yo te hablo siempre de las escuelas públicas, eso sin hablar de si suceden casos en otras escuelas del orden no público. ¿Cuántos hechos había cuando estaba en funcionamiento, ejemplo, el año 2019? No, mucho menos. Tenías promedio de unas 7, 8 escuelas, cuanto mucho, y en este marco de esta pandemia los hechos han incrementado de esa forma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, desde el FAE esta es la situación, relevamiento, trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Sabemos, es noticia, ya han regresado las clases en algunos pueblos de la provincia. Lo que sucede aquí en la ciudad de Rosario es evidente con este porcentaje del 30% de las escuelas públicas del departamento de Rosario que están en esta situación. Y lo interesante, o en el marco, en el contexto de lo que estamos hablando, principalmente con problemas en el agua, baja presión, o que no tienen, o por hechos delictivos, también que no están los tanques, por ejemplo, el agua, tanto que se necesita para una correcta higiene en todo el ámbito educativo. Efectivamente, sin agua no hay clases. Exacto. Eso siempre ha sido así y va a seguir siendo luego, más aún cuando se necesita el agua. Gracias, Pedro. Miren esto, distintas imágenes que han ido recopilando nuestros editores, que dan muestra de lo que está pasando, de lo que ha pasado en realidad con esa semana de clases. ¿Cuánto tuvimos de clases este año? No, Nada, depende de la primaria y la secundaria, claro. por ahí un poquito más, pero más de una semana. Bueno, a mí me sorprende 15 eso, días. que las escuelas, como ocurre muchas veces, la gran mayoría no están en condiciones óptimas para el comienzo de clases, pero acá hay evidencia que no se había hecho nada, porque terrible. Estamos hablando de un 30% de los establecimientos no está en condiciones. El otro 70% habrá que ver cuando empiece, en algún momento, hay que ver qué va a pasar, la reactivación en cuanto a la escolaridad acá en la ciudad de Rosario, en qué estado está. Pero bueno, por lo pronto es un panorama complejo, difícil. Primero, obviamente, y lo más importante es lo que está pasando en cuanto a lo epidemiológico en Rosario. Después, obviamente, no menor, obviamente, secundario en cuanto al orden de prioridades, es lo que va a ser la vuelta de los chicos y las chicas a clases en el territorio de las ciudades más grandes, Santa Fe, capital, y la ciudad de Rosario. Así es, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter ahora con lo que sucedió en el día de